No toques nada. Esa máquina vale más que tu vida y la de toda tu familia, gritó el multimillonario Damián Valerius, su voz resonando con pánico y furia contra las paredes de cristal y acero. El eco de sus palabras se ahogó en el zumbido casi imperceptible de la tecnología más avanzada del planeta, dirigida a la figura más insignificante que se pudiera imaginar. Un niño pequeño, cubierto de polvo, que había aparecido de la nada. Antes de continuar con esta increíble historia, por favor comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega el eco de los grandes acontecimientos. La escena era un estudio de contrastes imposibles. Estaban en la sala de control de Prometheus, el ordenador cuántico más avanzado del mundo, un santuario tecnológico minimalista y frío, bañado en la luz azul de monitores holográficos que proyectaban datos incomprensibles. En el centro, una colosal estructura de cilindros dorados y cables criogénicos descendía del techo como el órgano de una catedral futurista. Y frente a aquella maravilla de $10.000 millones, emergiendo de una simple rejilla de ventilación, se alzaba la figura diminuta y sucia de un niño de no más de 8 años, con los ojos fijos en el corazón de la máquina. El grito de Damián quedó suspendido en el aire, denso y metálico. Sin embargo, el niño no se inmutó. No lloró, no retrocedió, ni siquiera parpadeó. Sus ojos, de una claridad desconcertante para un rostro tan cubierto de mugre, permanecieron fijos en el corazón dorado de Prometheus, como si el multimillonario y su furia fueran simplemente ruido de fondo, una interferencia irrelevante en una frecuencia mucho más importante que solo él podía sintonizar. El silencio que siguió fue casi más violento que el propio grito. Fue el Dr. Aris Thorne, jefe de investigación y desarrollo, quien rompió el hechizo. Un hombre de traje impecable y gafas de diseño que parecían una extensión de su propia arrogancia, dio un paso al frente, con el rostro contraído en una mueca de incredulidad y asco. Para él, la presencia de aquel niño no era un misterio, sino una profanación, una mancha de suciedad en su santuario de lógica y precisión, un error inaceptable en su ecuación perfecta. «Seguridad», ladró Thorne, su voz afilada y despectiva mientras se abalanzaba sobre el niño. Agarró el delgado brazo de Leo con una fuerza desproporcionada, como si estuviera sujetando a una alimaña. ¿Cómo ha entrado este pequeño vándalo aquí? Esto es una zona de acceso restringido. Sáquenlo de mi vista inmediatamente. El gesto era de pura humillación, un acto diseñado para reafirmar el orden jerárquico del universo. Ellos, los genios. Él, la basura. Pero entonces, una risa amarga y carente de alegría resonó en la sala. Era Damián. Con los hombros caídos por el peso de un fracaso inminente de $10.000 millones, detuvo a su subordinado con un simple gesto de la mano. «Déjalo, Aris», dijo, su voz teñida de un nihilismo absoluto. «¿No lo ves? El universo se está riendo de mí. Después de todo, ¿qué mejor epitafio para mi imperio que ser saboteado por un mocoso salido de una alcantarilla?» El multimillonario caminó lentamente hacia el niño, cada paso resonando en el suelo de titanio pulido. En su mente, el desastre ya era un hecho. Los inversores esperaban en una llamada de conferencia global para escuchar el veredicto final sobre Prometheus, y él iba a anunciarles la ruina. La intrusión de este niño era tan absurda, tan fuera de lugar, que casi le parecía una broma cósmica, el último clavo en el ataúd de su legado. Con una teatralidad cruel, Damián se arrodilló frente a Leo, su traje de Armani rozando el suelo sucio. Lo miró de arriba abajo, una sonrisa torcida jugando en sus labios. «A ver, genio de las cloacas», dijo, su voz goteando sarcasmo. «Ya que has decidido honrarnos con tu divina presencia, ilumínanos. Dime qué le pasa a mi máquina de $10.000 millones. Si aciertas, te doy $1 millón, en efectivo». La oferta, lanzada como un dardo envenenado, provocó una oleada de risitas condescendientes entre el equipo de ingenieros y físicos presentes. Se miraban unos a otros, compartiendo la burla. La idea era ridícula, que un niño callejero pudiera ver algo que un equipo de los mejores cerebros del planeta no había podido descifrar en semanas. La humillación ya no era solo de Thorne. Era un muro de desprecio colectivo que rodeaba al pequeño intruso. Sin embargo, Leo seguía en su propio mundo. Ignoró la oferta, las risas
y la mano del Dr. Thorne que aún se cernía amenazante sobre él. Sus ojos, de una inteligencia casi dolorosa, se movían con una velocidad increíble, escaneando los flujos de datos que danzaban en los monitores holográficas. No veía números ni códigos, veía un lenguaje, una sinfonía que tenía una nota discordante, un pulso enfermo que nadie más parecía oír. Damián lo observó, y por un instante su diversión cínica dio paso a una extraña curiosidad. El niño no pedía, no suplicaba, no se defendía. Simplemente observaba. En la quietud absoluta de la sala, con miles de millones en juego y carreras a punto de desmoronarse, la única persona que parecía tener el control era la más pequeña e insignificante de todas. La tensión escaló a un nivel casi insoportable, un silencio premonitorio que anunciaba que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Leo no respondió. Ignoró la oferta de $1 millón como si fuera el zumbido de un insecto molesto, una distracción trivial. El sarcasmo de Damián y las risas de su equipo de genios se desvanecieron en un eco irrelevante. Para el niño solo existía la sinfonía rota de la máquina, un lenguaje de luz y energía que le hablaba directamente, y él era el único en la sala que entendía su dolor. Con una calma que desafiaba el caos, se soltó suavemente del agarre del Dr. Thorne, que quedó con la mano suspendida en el aire, desconcertado. Leo caminó con una determinación silenciosa hacia una consola de diagnóstico auxiliar, una pantalla secundaria que el equipo había descartado por considerarla irrelevante. Su pequeño cuerpo se movía con una eficiencia que contrastaba dolorosamente con la frenética impotencia de los adultos. Sus dedos, cubiertos de una fina capa de polvo, se posaron sobre el teclado holográfico. Las risitas de los ingenieros se ahogaron en sus gargantas, reemplazadas por un jadeo colectivo de incredulidad. El niño no estaba pulsando teclas al azar, sus manos se movían con una velocidad y precisión asombrosas, introduciendo una secuencia de comandos de diagnóstico que ni siquiera el Dr. Thorne reconoció de inmediato. Era un protocolo de acceso profundo, casi una herejía en manos no autorizadas. En la pantalla principal, las alarmas rojas parpadearon y fueron reemplazadas por un único gráfico de fluctuación térmica, aislado con una precisión quirúrgica. Un torrente de datos crípticos fluyó a su alrededor, pero el niño los ignoró. Su atención estaba fija en una minúscula y errática vibración en la línea de base del gráfico, una anomalía tan sutil que parecía ruido de fondo, pero que para él era el grito de agonía del sistema. El niño levantó un brazo delgado y señaló primero el gráfico en la pantalla. Luego, con una lentitud deliberada, giró y apuntó directamente al corazón de la estructura dorada que colgaba del techo, el criostato principal de Prometheus. En ese simple gesto, conectó el error digital con un fallo físico, trazando el desastre que los expertos no habían podido ver en semanas. Pero las palabras no salieron de su boca. Su mirada recorrió la sala y se posó sobre una tableta digital abandonada sobre una mesa. Se acercó, la cogió y con el dedo índice comenzó a escribir en la pantalla, con una caligrafía torpe, casi ilegible, pero funcional. Cada letra que trazaba parecía absorber toda la luz y el sonido de la sala. El mensaje apareció en la pantalla de la tableta, crudo y directo, una bomba de conocimiento puro. No es el software. Fuga de helio 3 en el criostato. Vibración parasitaria causa decoherencia en los qubits 3 y 5. Los pulsos de microondas están descalibrados, 0.02 nanosegundos. Hay que aplicar una corrección de fase Hadamard inversa y aislar el resonador. Un silencio absoluto, denso y pesado como plomo, se desplomó sobre la sala de control. No era un silencio de expectación, sino de conmoción. La solución no era solo una hipótesis, era un diagnóstico completo y una hoja de ruta para la reparación, articulada con una terminología que solo un físico cuántico de élite podría comprender plenamente. El rostro del Dr. Aris Thorne perdió todo su color, transformándose en una máscara pálida de humillación y asombro. Cada término que el niño había escrito era correcto, cada concepto se entrelazaba con el siguiente en una cadena de lógica impecable. Era la respuesta que él, con sus doctorados y su reputación, no había podido encontrar. Había sido superado, eclipsado y humillado por un niño de la calle. Damián, con un movimiento casi reverencial, tomó la tableta de las manos del niño. Sus ojos leyeron la frase 1, 2, 3 veces. El cinismo que había sido su armadura durante años se hizo añicos. El universo no se estaba riendo de él, le estaba enviando un milagro envuelto en harapos. En ese instante, su imperio de $10.000 millones dejó de importarle.
solo importaba el pequeño profeta que tenía delante. Se giró hacia su equipo, su rostro una máscara de incredulidad y una urgencia feroz. Su voz, que antes goteaba sarcasmo, ahora era un trueno que sacudió los cimientos de la sala, una orden cargada con el peso de la última esperanza. «Haced exactamente lo que ha escrito», rugió, su dedo temblando al señalar la tableta. «Ahora». Como si despertaran de un trance colectivo, los mejores físicos e ingenieros del planeta se lanzaron a sus consolas. El pánico había sido reemplazado por una nueva energía febril, no impulsada por el miedo al fracaso, sino por el asombro porque un niño salido de la nada estaba a punto de salvarlos a todos. El rugido de Damián Valerius fue la chispa que prendió la pólvora. La orden, cargada de una desesperación que se había transformado en una fe ciega y repentina, sacudió a cada científico de su parálisis. El equipo, que segundos antes se ahogaba en risas condescendientes, se lanzó sobre sus consolas con la furia de quien intenta detener el fin del mundo. El tecleo frenético se convirtió en el único sonido de la sala, una sinfonía caótica de esperanza y pánico. Un nuevo tipo de silencio comenzó a devorar en ruido. No era la quietud tensa de la expectación, sino un vacío denso, casi sagrado. Cada parpadeo de un cursor, cada línea de código que se ejecutaba en las pantallas parecía un acto de oración a un nuevo Dios. Todos contenían la respiración, no por Damián, sino por el niño que permanecía inmóvil, observando su creación con una calma sobrenatural. El rostro del Dr. Aris Thorne era un lienzo de emociones rotas. La arrogancia se había desvanecido, dejando tras de sí una palidez cerúlea, la de un hombre que acaba de ver un fantasma. Sus manos, que habían agarrado al niño con tanto desdén, ahora temblaban imperceptiblemente a sus costados. Su mente, un bastión de lógica y ecuaciones, era incapaz de procesar la aplastante realidad de su propia insignificancia. La vergüenza lo consumió como un ácido. Cada risa que había compartido con sus colegas resonaba en sus oídos como una acusación. Levantó la vista y miró a Leo, y por primera vez no vio a un intruso, sino un juez. El pequeño vándalo se había convertido en el portador de una verdad que él, con toda su aclamada brillantez, había sido demasiado ciego para ver. Su mundo se había invertido. Los demás ingenieros compartían su tormento. Sus rostros, antes crispados por la burla, eran ahora máscaras de asombro y un profundo remordimiento. Evitaban la mirada de Damián, pero sobre todo evitaban la del niño. La presencia silenciosa de Leo era un espejo que les devolvía el reflejo de su propia soberbia, y la imagen era insoportable. De repente, un único y nítido pitido cortó el aire, claro y puro como el cristal. En el monitor principal, la cascada de alertas rojas se detuvo en seco. Parpadearon una última vez y se extinguieron, reemplazadas por una serena y estable luz verde que bañó la sala en un resplandor de alivio. Corrección de fase aplicada, resonador aislado, sistema estable, anunció la voz sintética de Prometheus, con una calma robótica que contrastaba violentamente con la tormenta de emociones humanas que la rodeaba. Prueba completada con éxito. Pero Damián Valerius ya no miraba las pantallas. Su imperio de $10.000 millones acababa de ser salvado, y sin embargo, sus ojos estaban fijos únicamente en la pequeña figura de Leo. En ese instante, la máquina más poderosa del mundo se convirtió en un simple telón de fondo para el verdadero milagro que tenía delante. Una epifanía lo golpeó con la fuerza de un rayo. No veía a un niño de la calle, veía un eco de sí mismo. Recordó su propia juventud, un inmigrante sin nada más que una mente brillante y una determinación feroz, un potencial en bruto que el mundo se había empeñado en ignorar. Vio el genio que él había sido, antes de que el cinismo y el dinero lo corrompieran. Y entonces comprendió la raíz de su soledad. Estaba rodeado de hombres como Thorne, parásitos del intelecto, aduladores cuya lealtad se compraba con cheques. Su fortuna le había construido una fortaleza, pero también una prisión. Este niño, con su honestidad bruta y su genio puro, era la primera conexión auténtica que había sentido en décadas. Fue Thorne quien, en un intento desesperado por recuperar el control, rompió el hechizo. «Ha sido una coincidencia», balbuceó, su voz temblorosa. «Una anomalía estadística. Es imposible que él...» «Silencio, Aris». La voz de Damián no fue un grito, sino un susurro afilado como el borde de un bisturí. El frío de sus palabras congeló el aire,
y la frase inacabada de Thorne murió en sus labios. Damián se acercó lentamente al doctor, su mirada implacable. No había ira en sus ojos, solo una decepción glacial. «Semanas, Aris», dijo, su voz apenas audible, pero resonando en cada rincón. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de su fracaso aplastara al hombre. «Este niño», continuó, girándose para señalar a Leo con un respeto casi reverencial, «este vándalo, como tú lo llamaste, lo resolvió en 15 segundos, con una tableta y un dedo sucio». Luego, Damián se dirigió a toda la sala, pero su sentencia estaba dirigida únicamente a Thorne. El verdadero valor en esta sala no se mide por los doctorados colgados en la pared, ni por los trajes de miles de euros. Hoy, el único valor que importa reside en él. Con una calma letal, Damián dictó el final. «Puedes recoger tus cosas, Aris. Tu presencia aquí, con tus teorías sobre coincidencias estadísticas, ha quedado obsoleta». No era un despido, era un borrado, una eliminación de la ecuación. El resto del equipo observó, petrificado, la caída de su líder. Vieron cómo la arrogancia se desmoronaba para dar paso a una humillación absoluta. La jerarquía del universo acababa de ser reescrita ante sus ojos, por un niño que ni siquiera se había molestado en pronunciar una sola palabra. Damián se dio la espalda al hombre destrozado, ignorando su existencia. Su mundo se había reducido de nuevo a un único punto de enfoque. Se arrodilló lentamente frente a Leo, no como un multimillonario ante un niño de la calle, sino como un rey ante el profeta que acababa de salvar su reino. Con un gesto seco y autoritario, Damián Valerios despejó la sala de control. No necesitó levantar la voz. Una sola mirada fue suficiente para que el equipo de científicos, humillados y asombrados, se retiraran en un silencio casi fúnebre, dejando atrás únicamente el eco de su fracaso y el zumbido ahora armonioso de la máquina que un niño les había enseñado a comprender. La puerta de titanio se cerró con un siseo neumático, sellando el mundo exterior y creando un santuario improvisado. El caos se había disuelto, reemplazado por una quietud profunda. Solo quedaban ellos dos, el multimillonario cuyo imperio pendía de un hilo, y el niño que lo había tejido de nuevo con un solo toque. La luz verde de los monitores bañaba sus figuras, una de imponente y la otra diminuta, en un resplandor de victoria y renacimiento. Damián permaneció de pie un largo instante, observando al niño. Ya no veía al intruso cubierto de mugre, ni al prodigio inexplicable que había resuelto una ecuación imposible. Por primera vez, veía simplemente a Leo, un niño solo, de pie en medio de una catedral de cristal y acero, con una calma que no pertenecía a este mundo, o quizás que era lo único real en él. Lentamente, con un movimiento que carecía de toda la arrogancia anterior, Damián volvió a arrodillarse. Esta vez no había sarcasmo en el gesto, ni una teatralidad cruel. Era un acto de rendición, de respeto. Se puso a la altura de los ojos del niño, cerrando la brecha física y jerárquica que lo separaba, un rey abdicando ante una verdad superior. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro, cargado de una emoción que creía haber perdido hacía mucho tiempo. «Aquel $1.000.000 que te ofrecí como una broma», comenzó, y tuvo que detenerse para tragar el nudo de vergüenza que se formaba en su garganta. «Es el mayor insulto que he pronunciado en mi vida». Leo no respondió. Sus ojos, de una claridad desconcertante, simplemente lo observaron, sin juzgar, sin esperar. Había una dignidad en su silencio que desarmaba por completo el poder y la retórica del hombre más rico de la sala. Damián sintió la necesidad de llenar ese silencio con lo único que siempre había sabido ofrecer, cosas materiales. «Puedo darte cualquier cosa, Leo, lo que sea. Una casa con 100 habitaciones, los mejores colegios del mundo, un laboratorio solo para ti. Ponle un precio. Todo el mundo tiene un precio, ¿no es así?» La pregunta flotó en el aire, un último vestigio del hombre que solía ser. Fue entonces cuando Leo reaccionó. Su mirada, hasta entonces fija en la máquina o en el vacío, se encontró directamente con la de Damián. Por primera vez, el multimillonario sintió que alguien lo veía de verdad, no a su fortuna ni a su estatus, sino al hombre solitario que se escondía detrás de la fachada de Armani.
Con una voz tan suave que Damián tuvo que inclinarse para oírla, Leo pronunció sus primeras palabras. No eran complejas, ni técnicas, ni arrogantes. Eran simples, directas y absolutamente demoledoras. No quiero un precio. El multimillonario parpadeó, desconcertado. Su mente, acostumbrada a negociaciones de miles de millones de dólares, no podía procesar una variable que no estuviera en su sistema. Si no era dinero, si no eran posesiones, ¿qué podía querer un niño que no tenía nada? Entonces, preguntó, su voz teñida de una genuina y desesperada curiosidad. ¿Qué es lo que quieres? Leo sostuvo su mirada, y en sus ojos Damián vio el reflejo de todos los orfanatos, de todos los túneles oscuros, de toda la soledad del mundo concentrada en una sola frase. Quiero a alguien que no se vaya. La respuesta no fue un misil, fue la extracción de todo el aire de la sala. Cada palabra aterrizó en el corazón de Damián y demolió los muros que había construido décadas. El dinero, el poder, el legado, Prometeos, todo se desvaneció en una niebla insignificante ante la cruda y fundamental necesidad humana de permanencia, de afecto. En ese instante, Damián Valerius no vio a un niño prodigio, sino un espejo de su propia y profunda soledad. Estaba rodeado de gente que se iría en cuanto el dinero desapareciera. Este niño no pedía su fortuna, pedía lo único que el dinero no podía comprar, y lo único que él mismo anhelaba desesperadamente, una conexión real. El pacto no necesitaba abogados ni contratos. Se selló en el silencio que siguió a esa frase, en el entendimiento mutuo de dos almas abandonadas que acababan de encontrarse en el lugar más improbable del universo. 6 meses después, el eco del zumbido de Prometeos había sido sustituido por el murmullo de poder de la Cumbre Mundial de Alcaldes. La sala no era un laboratorio frío, sino un opulento auditorio con paneles de roble y vistas panorámicas al skyline de la ciudad. Aquí no se debatían ecuaciones, sino el futuro de millones de vidas. Sentado en primera fila, Damián Valerius ya no era el cínico al borde del abismo, sino un hombre renacido, cuya calma reflejaba una certeza absoluta en la pequeña figura que estaba a su lado. Leo ya no llevaba harapos, vestía un sencillo traje a medida, de un color oscuro que hacía resaltar la increíble lucidez de sus ojos. Estaba limpio, peinado, y calzaba unos zapatos que probablemente costaban más de lo que jamás había poseído. Sin embargo, el lujo no lo había tocado. Su esencia permanecía intacta, una quietud estoica, una dignidad que no provenía de la tela, sino de un conocimiento profundo y sereno del mundo. No era un niño disfrazado de adulto, sino un alma ancestral en un cuerpo joven. El desafío de hoy era de una escala monumental. Los líderes de las 20 ciudades más grandes del planeta estaban reunidos para abordar el colapso logístico urbano, un problema intratable de gestión de tráfico, energía y servicios de emergencia que estrangulaba sus metrópolis. Sus mejores expertos, un batallón de urbanistas y analistas con décadas de experiencia, habían presentado modelos que solo ofrecían soluciones parciales y costes astronómicos. La frustración era palpable en el aire. Con una sonrisa que mezclaba orgullo paternal y desafío, Damián se levantó para presentar al último orador. «Señoras y señores», dijo, su voz resonando con una nueva calidez. «Han escuchado a los expertos. Ahora les pido que escuchen una nueva perspectiva». Todas las miradas se volvieron hacia Leo y una ola de incredulidad y murmullos condescendientes recorrió la sala. La alcaldesa de París, una mujer de gesto duro y reputación implacable, soltó una risa seca y apenas disimulada. «Señor Valerius, ¿esto es una broma?», preguntó la alcaldesa, su voz afilada con el desdén de quien no tiene tiempo para excentricidades de multimillonarios. «Hemos volado desde todos los rincones del mundo para resolver una crisis, no para asistir a la función escolar de su protegido». El insulto quedó suspendido en el aire, un eco del desprecio que el Dr. Thorne había mostrado meses atrás, demostrando que la soberbia no distinguía entre laboratorios y salones de poder. Leo, impasible, se levantó y caminó hacia el centro del escenario, donde flotaba un mapa holográfico tridimensional de una de las ciudades. No miró a los alcaldes, ni a Damián. Sus ojos se clavaron en la caótica red de luces rojas que representaban el colapso. Para él, no era un mapa, era un organismo vivo y enfermo, y podía sentir su pulso errático.
Su pequeño cuerpo parecía insignificante ante la inmensidad del holograma. Sin pronunciar una palabra, sus manos se deslizaron sobre la consola de control. El holograma de la ciudad se transformó. Las calles y edificios se disolvieron en un torrente de vectores de datos y flujos de energía, una representación visual de la simulación cuántica que Prometheus ejecutaba en tiempo real a cientos de kilómetros de distancia. La sala quedó en silencio, hipnotizada por la complejidad de lo que estaban viendo. «El problema no es el tráfico», dijo Leo finalmente, su voz clara y sin vacilación, proyectada por el micrófono. «El problema es que piensan en la ciudad como un sistema de caminos y no como un sistema de intenciones». Trazó una línea de luz a través del holograma. «Están gestionando vehículos, no las necesidades que los ponen en movimiento. La solución no es añadir más carriles, es predecir y redirigir la necesidad antes de que se convierta en movimiento». El aire se llenó de un tecnolenguaje que dejó sin aliento a los expertos. Aplicando un algoritmo de optimización cuántica basado en el principio de superposición, podemos modelar millones de futuros probables para cada ciudadano cada segundo, explicó Leo, mientras el holograma respondía a sus palabras, mostrando flujos de tráfico que se autoorganizaban de forma fluida y orgánica. No es una gestión de crisis, es una coreografía urbana preventiva. Pero entonces hizo algo que ninguna simulación podría haber predicho. Aisló un único punto de luz en el mapa. «Este punto», dijo, su voz bajando a un tono más íntimo, «es una ambulancia atascada hace 3 horas. Dentro, un niño no podía respirar. Mi algoritmo no solo habría despejado su camino, habría sabido que iba a necesitarla antes de que sus padres llamaran, redirigiendo recursos para evitar la crisis por completo. No salvamos minutos, salvamos vidas». Un silencio absoluto, denso y pesado, cayó sobre el auditorio. La alcaldesa de París lo miraba con los ojos muy abiertos, la arrogancia borrada de su rostro y reemplazada por una expresión de puro asombro. Habían llegado buscando una solución logística y habían encontrado una revelación moral. Este niño no solo les había ofrecido una respuesta, les había mostrado el alma de sus ciudades de una forma que ellos, sus líderes, habían olvidado. Damián Valerius observó la escena y una sola lágrima, la primera en 30 años, rodó por su mejilla. No era una lágrima de orgullo por el genio de Leo, sino de gratitud. El niño no solo había salvado su máquina y su imperio, le había devuelto un propósito, había validado su apuesta más arriesgada, no en la tecnología, sino en el potencial infinito de un alma que el mundo había decidido que era invisible. En ese instante, supo que su verdadero legado no sería Prometheus, sino el niño que le había enseñado a ver. 10 años después, el frío azul de la sala de control de Prometheus había sido reemplazado por el cálido resplandor dorado de los candelabros en la sala de conciertos de Estocolmo. El zumbido de la computación cuántica había dado paso a un silencio solemne, preñado de historia y expectación. Sentado en primera fila, Damián Valerius ya no era el magnate cínico al borde del colapso, sino un hombre mayor, con el pelo plateado y una sonrisa serena que reflejaba una paz interior forjada en el propósito. Sus ojos no estaban fijos en el escenario, sino en la persona que lo ocupaba. En el centro de la atención mundial, un joven Leo Valerius, ahora de 18 años, se erguía con una compostura que desmentía su edad. Vestía un elegante traje oscuro, pero el verdadero poder emanaba de su interior. La suciedad y los harapos eran un recuerdo lejano, pero en sus ojos permanecía la misma mirada intensa y lúcida que había desarmado a un equipo de genios una década atrás. El niño que había emergido de los túneles no había desaparecido, simplemente se le había dado el mundo entero como el lienzo para pintar su visión. La voz del presidente del Comité Nobel resonó con reverencia por todo el auditorio, anunciando formalmente el galardón. El Premio Nobel de Física era para Leo Valerius, por su trabajo pionero, que no solo revolucionó la computación, sino que, utilizando a Prometheus, desarrolló una fuente de energía de fusión limpia, segura e ilimitada, deteniendo de facto la catástrofe del cambio climático. Un trueno de aplausos, un estruendo de respeto y gratitud de una humanidad salvada, llenó la sala. Leo se acercó al podio y el silencio regresó. Su primera mirada no fue para los reyes ni para las cámaras, sino para Damián. «Gracias», dijo, su voz ahora profunda y clara, llevando el peso de la historia que compartían. «Esta noche
El mundo honra un descubrimiento, pero yo quiero honrar al hombre que hizo ese descubrimiento posible. Un hombre que, en el momento de mayor desesperación, tuvo la valentía de mirar más allá de la suciedad y los harapos para ver no lo que era, sino lo que podría ser. Continuó, su discurso fluyendo no como una conferencia técnica, sino como un testamento. La fortuna del señor Valerius no construyó solo una máquina, construyó un puente. Juntos, creamos la Fundación Valerius Leo. Nuestro primer proyecto no fue la energía de fusión, sino el diseño de un algoritmo llamado coincidencia óptima. Hoy, ese sistema ha erradicado el modelo de orfanatos a nivel mundial, asignando a cada niño desamparado a una familia compatible con un 99.8% de éxito. El joven genio hizo una pausa, permitiendo que el impacto de sus palabras se asentara. Prometheus nos enseñó una lección fundamental. Los sistemas más complejos, ya sean en la física de partículas o en la sociedad, a menudo fallan por una pequeña anomalía ignorada. La vibración parasitaria que casi destruyó esa máquina es la misma que la de un niño invisible en un sistema roto. El universo susurra sus secretos en las frecuencias que la mayoría elige no escuchar. Desde su asiento, Damián Valerius sentía cómo las lágrimas, aquellas que creyó haber agotado hacía años, volvían a asomar. Había comenzado su viaje buscando un legado de titanio y silicio, un imperio medido en ceros. Ahora entendía que su verdadero legado no eran los cilindros dorados de una máquina, sino el joven que había transformado el mundo porque alguien, por una vez, se detuvo a escuchar el valor que se escondía en el silencio. Leo concluyó su discurso mirando directamente a la cámara, hablando no solo a la élite de Estocolmo, sino a cada persona que se sentía invisible en el mundo. El genio no nace en las universidades de élite, ni en las torres corporativas. A menudo sobrevive en los márgenes, en los túneles y en los rincones olvidados, esperando una sola oportunidad, una sola persona que se atreva a mirar a través del abandono y preguntar, ¿qué ves tú que yo no estoy viendo? Mientras el aplauso más atronador de la noche envolvía a Leo, su mirada encontró la de Damián a través de la sala. No había un multimillonario ni un prodigio, solo un padre y un hijo, unidos por un pacto sellado no con dinero, sino con fe. La cámara se acercó a sus rostros, y una voz en off concluyó la historia con la lección final. El mayor recurso del mundo no se extrae de la tierra. A veces está escondido a simple vista, esperando que alguien mire más allá de los harapos para descubrir su verdadero valor.